Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Quisiera pedirle el favor, si usted puede, se coloque en pie, que leamos la santa palabra de nuestro Dios. Dice así el Espíritu de Dios. Leo yo y ustedes me siguen en la lectura. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno y misericordioso, bondadoso, justo y santo, venimos delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer, y que solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso delante de ti. Y eso nos llena de gozo y de alegría el poder saber que tú estás en este lugar y escuchas nuestras oraciones. Ayúdanos que por tu Espíritu Santo podamos introducirnos en este texto, extraer los principios que hay en él, poder entender lo que quisiste decir a la audiencia original, pero también lo que traes para tu iglesia, para que sea edificada el día de hoy. Te lo suplicamos porque sabemos que en nuestras propias fuerzas
no podemos. Pero en el poder de tu Espíritu, tú me tomas a mí y tomas a cada oveja para que esté atenta y podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, hemos llegado al capítulo 5 del Evangelio de Juan, una historia sorprendente. Se trata precisamente de la tercera señal que Juan anuncia en el Evangelio. Recuerda que Juan fue cuidadoso por medio del Espíritu Santo y cuenta 7 señales que tienen un propósito, el de mostrar la deidad, la identidad de Jesús como Hijo de Dios o como Dios. Recuerda que él nos dice precisamente, finalizando el Evangelio, que todas estas cosas que fueron escritas tienen ese propósito, o sea, que todo el Evangelio tiene ese gran propósito y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muchas más señales fueron escritas, pero él colocó en el Evangelio 7 señales, solo 7 señales de las cuales Jesús hizo. Y hoy nos encontramos con la señal número 3. Recuerda que la primera señal que vimos, o milagro que vimos, fue que él convierte el agua en vino, en las bodas de Caná. Algo que es sorprendente, extraordinario y que no se puede hacer. Tiene que haber algo químico para poder hacer que el agua se vuelva en vino. Y él tiene poder sobre todo. Para él no hay nada imposible. Luego, hace 8 días, vimos la sanación del hijo de un oficial del rey. Y que ni siquiera tuvo que descender a ir a tocar o a ir a mirar cómo estaba ese hijo, sino que simplemente con el hecho de decir, ve, él vive, inmediatamente fue sanado. Algo que mostraba que Jesús, con solo expresar la palabra, creó todo y aún así sanó a este niño. El mismo Dios que pronunció, hágase la luz, y la luz se hizo, y lo que estaba desordenado se ordenó. Es el mismo Dios que dijo a este hombre, ve que tu hijo vive. Y hoy vamos a ver también una sanación de un paralítico que tenía 38 años de estar en esa condición, y vamos a ver la autoridad de Jesús en la sanidad. Pero no solo en la sanidad, sino también en la salvación. A medida que fue transcurriendo, o que ha ido transcurriendo el Evangelio de Juan, vemos que Jesús ha ido de una persona anónima, la cual está presentando Juan allá en el Jordán, a cada día crecer más su popularidad. Recuerda que en el capítulo 4, de hecho, dice que él ya estaba bautizando más que los que bautizaba Juan, que él no bautizaba, pero que eran los discípulos, pero que venía mucha gente y él bautizaba, ellos bautizaban más que Juan el Bautista. A lo que todavía no era el tiempo de que él fuera siendo tan popular por una confrontación, por no querer tener una confrontación con los judíos. Él decide retirarse, se retira de Judea hacia Galilea, va otra vez a Galilea. Cuando va hacia Galilea, bueno, les voy a expresar más o menos el mapa. Galilea está en la parte norte del mapa de las tierras, o la tierra donde vivió Jesús, y él asciende de Judea hacia Galilea. Judea queda acá abajo.
Galilea acá arriba, él asciende hacia Galilea. Sube hacia Galilea. Tiene que pasar por Samaria, recordemos que ahí es donde él se encuentra con la mujer samaritana, aunque los judíos no hacían esto, cruzar así, sino que rodeaban toda esta zona para llegar acá, pasando el Jordán y rodeando esta zona para llegar acá. Ahora, él ahí sube a una montaña donde ocurre la sanación del oficial. Y ahora él dice que va a volver a descender a Jerusalén. Mire qué es lo que comienza diciendo nuestro texto. Entonces, lo primero que vamos a ver es la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Pero los primeros versículos que vamos a ver nos van a situar dónde fue que, o dónde es que va a ocurrir esto. ¿Dónde es que va a ocurrir esto? Dice, después de esto, o sea, ¿después de qué? De los acontecimientos que ocurrieron. Ahora, no quiere decir que después de haber sanado al hijo del oficial del rey, ocurrió esto, ¿no? Ocurrieron más acontecimientos que no están acá, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero después de estas cosas que han ocurrido y del desarrollo del ministerio de Jesús, Jesús fue, dice acá, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y por causa de esta fiesta, dice que él fue a Jerusalén. Entonces es muy charro porque acá dice que yo le estoy hablando que Galilea está en la parte de arriba, en la parte norte, que Jerusalén está en la parte sur. Pero acá dice que subió. ¿Cómo así? Si viene Galilea, ¿cómo es eso que sube? Bueno, les voy a explicar un poquito más o menos viendo el terreno de acá de nuestro Medellín desde una parte, digamos, por ejemplo, desde un avión o desde un satélite, ¿cierto? Vemos el mapa de Medellín, vemos los barrios que hay en las montañas, ¿cierto? Decimos que el norte es bello y que el sur es, digamos, Itagüí, Sabaneta, Envigado. Si decimos que vamos del norte hacia el sur, decimos que estamos subiendo. ¿Cierto? Pero ¿qué si venimos de Itagüí y venimos para París? Decimos que estamos subiendo también. ¿Por qué? Pues porque Itagüí está en la parte plana, digámoslo así, del área metropolitana de Medellín, y si nos venimos de allá hacia acá, tenemos que subir a la montaña. Entonces, aunque estamos pasando del sur hacia el norte, ¿cierto? Estamos subiendo a la montaña. Entonces, por eso es que acá expresa que él sube, es porque Jerusalén estaba en la parte alta de Judea, en la parte alta de Judea. Él sube, ¿por qué sube? Pues porque hay una fiesta. Hay una fiesta. Ahora, no nos dice qué fiesta se trataba de esto, no nos dice. Realmente Juan no expresa qué fiesta, pero si Jesús está subiendo a Jerusalén por causa de una fiesta, habían 3 fiestas en las cuales los judíos eran convocados de todas las partes donde estaban, y había 3 fiestas en las cuales Dios había ordenado que ellos debían ir a Jerusalén. Eran la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y Pentecostés. Entonces, una de esas 3 fiestas convocaba a los judíos que habían en otra parte a que vinieran a Jerusalén, porque se celebraba solo en Jerusalén. No se celebraba la fiesta de la Pascua en otra parte, no, ellos venían de donde estaban hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Lo mismo la fiesta de los tabernáculos y lo mismo la fiesta de Pentecostés. El caso acá es que no nos muestra qué fiesta es, pero es una fiesta que está convocando a Jesús a ir a Jerusalén. Ahora, cuando él va a Jerusalén, entonces ya estamos en Jerusalén, ¿cierto? Les dije que lo primero que nos mostraba era la ubicación. Él sube a Jerusalén por la fiesta. Cuando ya él está en Jerusalén, resulta que él se acerca a ¿qué? Versículo 2. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda. Nos describe el lugar entonces. En Jerusalén había un estanque. ¿Qué es un estanque?
Lo podemos ver como una piscina grande. Ahora, en ese estanque habían 5 pórticos, dice, el cual tiene 5 pórticos. O sea, tenía 5 puertas, 5 entradas, 5 entradas. Y este lugar, digamos que era una edificación de torres que tenían entradas, y en la mitad estaba el estanque, la piscina. Eh, este lugar, bueno, y dice que es por la puerta de las ovejas, porque este lugar estaba cerca al templo, y la puerta de las ovejas era llamada, pues porque por ahí era por donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Ahora, este lugar era llamado, dice que en hebreo, Betesda. ¿Qué significa Betesda? Significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Y es bien interesante que esto va a ocurrir en la casa de misericordia, donde Jesús, con su autoridad frente a la enfermedad, va a mostrar su misericordia. Tenía 5 pórticos. ¿Y qué ocurría ahí? Ahí venía una multitud. ¿De qué nos dice el texto? Verso 3. Venía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. O sea, ese lugar era un lugar que congregaba a las personas que estaban enfermas, que tenían diferentes enfermedades. No nos dice que habían ahí leprosos. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían estar junto con otras personas porque los contagiaban. Pero sí nos dice que habían ciegos, que habían cojos, que habían paralíticos, y que eran bastantes. Y ellos venían ahí ¿a qué? ¿A qué venían ellos? Sigue diciendo el texto. Estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, de ese estanque. Ahora, porque la creencia de ellos, ¿cuál era? Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después de ese movimiento, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Tengo que hacer una aclaración acá, porque después ustedes van a investigar y van a decir, el pastor no dijo la verdad. Resulta que existe la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Es, digamos, que la ciencia o materia que se encarga de analizar texto por texto de las traducciones del original a las traducciones que nos llegan a nosotros, porque recuerden que existieron unos pergaminos que se escribieron. O sea, Juan no escribió en este libro. Juan no escribió en este libro. O sea, no era que esto era un cuaderno y que cada profeta, cada escritor de la Biblia iba escribiendo y se lo pasaba al otro. Eran pergaminos o manuscritos que llaman, en los cuales escribían. Luego se recopiló todo para formar el canon. Entonces, recuerden que el original en que fue escrito el Antiguo Testamento fue en hebreo y el Nuevo Testamento fue en griego. Y resulta que en los manuscritos más antiguos, el versículo 4 no se encuentra. Ay, eso, ¿cómo así? O sea, que lo que tenemos allá escrito, si le enseñamos a los niños hace 8 días, entonces eso no es así. La palabra sí tiene errores. No. Les voy a mostrar por qué. Pero tengo que hacer la aclaración que esto es como alguien que estaba viendo el manuscrito y colocó al pie de página una nota. Y cuando lo tradujeron colocándolo ahí, pues porque estaba ahí. Pero en los pergaminos originales más antiguos no está ni la parte, ni la última parte del versículo 3, ni el versículo 4. Ah, entonces eso es mentiras. Bueno, no, ¿por qué? Sigamos leyendo y ya nos devolvemos otra vez. Cuando Jesús le pregunta al paralítico que si quiere ser sano, mire que lo que hizo seguramente el erudito que colocó digamos, la explicación ahí fue
colocar lo que dijo el paralítico. Vamos al verso 7. En el verso 6, finalizando, Jesús le dice a él: ¿quieres ser sano? Y él le contesta esto. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Se están dando cuenta que, o sea, él está diciendo lo que dice el verso 4, o la creencia que se tenía de lo que ocurría? Entonces, tengo que hacer la aclaración que no está. Eso no quiere decir que la palabra tiene un error, porque el enfermo está diciendo lo que dice el verso 4. Estaba la creencia de que un ángel bajaba, agitaba el agua y ellos, el que primero entrara, ese era el que era sano. Y es lo que está corroborando el enfermo cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano. Pero en el original, o sea, en los pergaminos más antiguos no está. De hecho, si ustedes leen una traducción de Nueva Versión Internacional, no van a encontrar ni lo último del versículo 3 ni el versículo 4. Bueno, continúo. Ahora, entonces, eso era lo que se creía. No sabemos si era verdad. O sea, si realmente un ángel bajaba. Y de hecho hay muchas divisiones en esto. Cuando estaba mirando esto, veía como algunos decían: pues es que no hay nada imposible para Dios. Pues ¿qué tiene que Dios permitía que los enfermos fueran sanos de esa manera? Otros dicen: no, esto realmente no ocurría. Se creía en eso, como muchas cosas se creen hoy en día, pero realmente eso no era lo que ocurría. Ahora, yo creo que el énfasis del texto no debe estar en esto, sino en lo que va a hacer Jesús y en lo que Jesús es. En lo que Jesús es. Pero, a ver, ¿por qué lo digo? Porque si nos ponemos a analizar el día de hoy, hay mucho misticismo. Bueno, les voy a decir, vayan solamente a la Guacatala, a la Rosa Mística. Van a encontrar un montón de velas, un montón de gente agrupada allá que está en busca del milagro. Ahora, van a encontrar también como unas lapiditas que dicen que las personas que llevan eso allá es porque se les cumplió el milagro. Entonces van en agradecimiento. No sé si usted fue de las personas que en Semana Santa se fue caminando hasta Girardota porque usted estaba en busca de algo o porque fue a pagar una tal promesa. Entonces el jueves santo arrancaba a pie desde su casa hasta allá y entraba arrodillado hasta el altar allá en la iglesia de Girardota. No sé si fue usted de esos, pero que hay misticismo hoy en día, lo hay. Y la gente está necesitada como lo estaban necesitados estos enfermos. Y terminan colocando la fe en cualquier cosa que le digan. De hecho, algunos dicen que los médicos romanos eran como si viéramos ahora un brujo. Entonces decían que mezclaban sangre de tórtola con sudor de sapo para darle a beber a la persona para que se sanara. Jesús va a mostrar acá y a derribar ese misticismo y esa creencia en un montón de cosas que no es el mismo. Pero están ahí estos enfermos en busca de esa necesidad, en busca de que ocurra algo milagroso ahí, ellos puedan ser sanos. Ahora mire lo que dice el texto. Dice que el primero que se metía era el que era sano. Imagínense nada más ese cuadro. Están todos los enfermos ahí agolpados, pendientes que se mueva el agua. Se mueve el agua y comienzan a arrancar hacia ese lugar como en una competencia. Los que se pueden mover a pegarle al otro. Imagínense los ciegos. Imagínense este hombre que, por lo que
nos dice el texto, parece ser que es un paralítico, y de hecho sus encabezados ahí en el capítulo 5 dicen que es un paralítico, que él mismo dice que es que él no se puede mover por sí solo, o quizás tiene movimientos en las manos, pero es inválido de la cintura hacia abajo, porque dice que él sí trata de moverse hasta allá, pero que su movimiento es tan lento que cuando él va a llegar allá, pues ya hay alguien que se metió. Entonces, en la casa de misericordia, lo que ocurre es una gran competencia por hallar el favor, por el primero que llegue allá, o sea, es mi fuerza para llegar allá para poder ser sano. Es la capacidad que yo tenga de ser más rápido y más audaz o más tramposo quizás que los otros, de pegar el codazo al otro, de empujar al otro, para tirarme allá para ser sano. En la casa de misericordia. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús en ese lugar. Había allí entonces, ante toda esa gente y ante todos esos enfermos, un hombre que estaba enfermo, paralítico, hace 38 años. Hace 38 años. Podemos imaginarnos la condición de este hombre, 38 años sin poder caminar. En ese tiempo no había sillas de ruedas, en el tiempo no habían carros. En ese tiempo, usted en esa condición tenía que depender de otros. Y él estaba ahí, esperanzado en que su condición pudiese cambiar. Y dice que estaba ahí hacía mucho tiempo. No sé, podemos imaginarlo yendo ahí o quedándose ahí varios meses esperando que eso ocurriera. Algunos dicen que este pozo, lo que ocurría era que había sido, bueno, en su construcción había tratado de, de llevar puentes que lo mantuvieran lleno, porque era un pozo artificial, era un estanque artificial. Entonces habían tratado de llevar puentes que lo mantuvieran lleno. Pero cuando la corriente subterránea eh, era más fuerte, pues el estanque se agitaba, el estanque burbujeaba. Y él estaba esperando que eso ocurriera para que su condición fuera cambiar, para poder tener una esperanza de vida mejor. Estaba ahí este hombre, y un hombre que llevaba 38 años con esa enfermedad. Aparte de que los judíos eran pocos compasivos con los enfermos. Pero a ese hombre que estaba ahí, llega el Salvador del mundo. Había muchos enfermos, pero él llega a ese. Es más, Jesús pudo haber aprovechado de la multitud que había ahí para dar un sermón. Y luego de dar el sermón, decirle que todos eran sanos. Pero él llegó a ese. Solo a ese. Dice que cuando Jesús, versículo 6, lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, él le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Jesús, usted todo lo conoce y usted sabe que él hace mucho tiempo está ahí. Si él está ahí, está esperando que se llegue el momento de poder llegar de primero allá para ser sano. Jesús, ¿cómo le vas a preguntar eso? Eso pareciese un sarcasmo, una burla. ¿Quieres ser sano?
Porque Jesús le pregunta eso. Es obvio, Jesús, que él quiere ser sano. ¿Por qué le estás preguntando eso? Ahora, creo que lo que Jesús está queriendo acá es que él se dé cuenta de la necesidad que tiene de Jesús. Se dé cuenta de que él puede cambiar esa condición. Que él se dé cuenta de su propia realidad, su propia miseria y acuda a Jesús. Normalmente, cuando se predican estos textos, se resalta la fe que hay en la persona sanada. Y de hecho, muchas iglesias dicen que no le ocurre a usted lo que usted está pidiendo es porque usted no tiene fe. Y la pregunta es, ¿el paralítico acá está mostrando su fe? ¿Está mostrando su fe en Jesús? ¿Está mostrando el conocimiento de Jesús? El oficial conocía a Jesús y acudió a él para que sanara a su hijo. Pero este paralítico ni siquiera sabe quién es Jesús. Cuando le preguntan, él dice que no sabe. ¿Por qué llevas tu lecho en el día de reposo? El que me sanó me dijo que lo cogiera. Ah, bueno, ¿y quién fue el que te sanó? Estaba allí. Ah, ya no está. No sé. Esto es una decisión que Jesús lleva a cabo. Pero le pregunta a él. La respuesta de él muestra que él no conoce a Jesús, ni tampoco tiene su fe puesta en él. De hecho, muestra todo lo contrario. O sea, le está diciendo, yo tengo la fe en el estanque, pero mi esperanza cada vez se muere. ¿Por qué? Porque no soy capaz de llegar allá por mi condición. Y cada vez que eso ocurre, yo voy a ir y se me adelantan. Porque no soy capaz de llegar solo. Porque me dificulta poder llegar hasta allá. Jesús está colocando en él a reflexionar en su miseria, en lo que él es, en la incapacidad que tiene. Ahora, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y sobre todo. Y simplemente le da una orden. El paralítico no le dijo a Jesús si sí quería ser sano. Él no le respondió sí. O como algunos, como el ciego que dice, Señor, ten misericordia de mí. De hecho, no le dice a Jesús, sí, yo quiero que tú me sanes. No, él dice, o sea, no. O sea, yo sí quiero ser sano, en cierto sentido, pero no puedo, no soy capaz, no me da. O sea, como me pregunto a ustedes, no es que no. Tampoco le dice a Jesús, Jesús, ¿qué tal si esperas conmigo aquí, cuando eso se mueva, entonces usted me coge, me carga y me lleva y me tira allá? Pero Jesús le quiere mostrar que no es el agua, no es ni siquiera la creencia de que el ángel bajaba, si es que bajaba, es él, es la palabra de él, porque mire lo que él le dice, verso 8. Jesús le dijo, levanta, toma tu lecho y anda. 3 verbos. El primero, levántate. ¿Cómo que me levante? Si eso es lo que no puedo hacer. Pero ya está hecho. Levántate. Ya no necesitas ese lecho. El lecho era un tipo de estera que colocaban los paralíticos para poderse recostar ahí. Él lo colocaba ahí para esperar lo que estaba esperando. Levántate, coge tu lecho, ya no lo necesitas
y anda. ¿Y qué dice el verso 9? Eso fue al instante. O sea, no fue que le dijo, levántate, vas a empezar a hacer unas terapias, esas terapias te van a ayudar a recuperar la fuerza en tus tejidos y ya tú podrás volver a caminar dentro de muy poco. O como podría pasar una operación para recuperarse, todo tendría que tener un proceso. Si fuese en los términos humanos y terrenales. Si este hombre llevaba 38 años postrados, ¿qué le pasa a una persona que lleva 38 años sin mover sus extremidades? La carne o el músculo se seca. O sea, tenía que volver a recuperar las fuerzas, el tejido, los músculos, los tendones. Hacer una terapia para poder volver a aprender a caminar. Eran 38 años. Si una persona recupera la movilidad por una operación por una operación o por un tratamiento, tiene que aprender a caminar otra vez. 38 años sin caminar, ya no sabe caminar. Pero dice que esto fue al instante. Al instante. Aquel hombre fue sanado. Con solo Jesús decir con su boca, este hombre fue sanado y hizo lo que Jesús le dijo. Tomó su lecho y andó. Tomó su lecho y andó. Jesús muestra acá que Él tiene autoridad sobre todo, sobre la enfermedad. O sea, eso solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. Pero ocurre un pequeño problema. Porque el texto nos muestra qué día fue. Ahora, eso no podía esperar hasta el otro día para hacer esa sanación. ¿O por qué no llegó un día antes para que lo hubiera hecho? Él hace el día de reposo y Juan no lo muestra y lo recalca. Era día de reposo aquel día. Era día de reposo aquel día. Entonces, aquí Jesús muestra su autoridad sobre la enfermedad, pero también derriba todo ese misticismo que hay en estas personas y en especial en este paralítico. Quita su enfermedad que lo tenía inmóvil y permite que él ahora ande. Ahora lleve su lecho en sus hombros y quizás lo regale a otra persona o lo venda, porque ya no lo necesitará más. Pero él no solo tiene la autoridad sobre la enfermedad, sino que Jesús tiene la autoridad sobre el pecado. Vamos a mirar, vamos a seguir mirando el texto. Segundo punto, la autoridad sobre el pecado. Un pequeño inconveniente, y es que eso era una obra maravillosa, pero al hacerlo en día de reposo, le traería problemas a Jesús. Ahora él ha sanado a un lisiado o a un paralítico, y ahora él nos va a mostrar cómo la religión de ese entonces, o los líderes religiosos, los judíos, estaban también lisiados o paralíticos en la ley. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo: no te es lícito llevar
tu lecho. ¿Por qué? Bueno, el día de reposo había sido un mandamiento, pues un mandamiento del Señor de que se guarde, ¿cierto? Y de que no se trabaje ese día, de que no se trabaje, no se hagan, hagan ciertas cosas. Quiero que me acompañen a los textos en los cuales los fariseos habían estudiado, pero lo habían malinterpretado. El primero eh, es en Nehemías. Nehemías 13. Nehemías 13. Versículos 15 al 18. Recuerda que Nehemías viene para la reconstrucción del templo una vez los judíos habían sido liberados de Babilonia. Ellos regresan a Jerusalén. Jerusalén está un poco destruida, pero lo más tremendo es que está destruido el templo y Nehemías viene para terminar de hacer la reconstrucción. Y al reconstruir el templo, Nehemías retoma nuevamente la escritura, la ley, y comienza a ordenar muchas cosas de las que los judíos se habían olvidado, muchas cosas de las que habían olvidado los que quedaron ahí y los que habían regresado después de la cautividad. Entonces, Nehemías exhorta a los judíos que hay allí y dice así: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces lo que dice acá es que ellos estaban trabajando y vendiendo en el día de reposo. Y Nehemías los exhorta porque están trabajando ese día, porque están haciendo algo de su profesión ese día, que era el día de reposo. Entonces los fariseos, claro, toman esto y dicen, bueno, hay que regular el día de reposo porque no se puede trabajar. El problema es que ellos colocaron 39 mandatos que le añadieron al día de reposo de que no se podía hacer. Y tomando este otro texto de Jeremías 17, ellos malinterpretan esto y comienzan a añadir cosas que la escritura no hace. Se dan cuenta porque los que estuvieron a las 9, la importancia de poder conocer por la escritura e interpretar bien lo que Dios quiere que hagamos en la liturgia. Que no terminemos interpretando mal y colocando cosas que Él no mandó. Entonces, en Jeremías 17:21, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Bueno, entendiendo lo que Nehemías está amonestando al pueblo y entendiendo este texto, se refería a la carga de las cosas que ellos hacían o vendían o negociaban o trabajaban. Entonces,
se refería a que la profesión que ellos tenían no debían ejecutarla el día de reposo. Pero como les digo, los fariseos se encargaron de colocar 39 cosas más. Y dentro de esas 39 ellos dicen, no, leyendo este texto, no puedes cargar nada. Vas a coger eso que hay en el piso, si lo cargas eso es pecado, porque hoy es día de reposo. Entonces por eso le dicen a él, bueno, la pregunta acá es, el paralítico estaba vendiendo el lecho, el paralítico, su trabajo era vender lechos, pues el paralítico estaba tomando algo del piso que ya no necesitaba. Y ellos le dicen, no te es lícito cargar eso, o sea, no puedes cargar nada el día de reposo, porque la ley dice eso. La ley no hacía eso, decía que no se debía de trabajar ese día. Claro. Ellos no están contentos con lo que acaba de ocurrir. Ellos muy probablemente conocían a este hombre que llevaba tanto tiempo postrado y ahora lo ven caminando. ¿Qué deberían de hacer ellos? Glorificar a Dios por lo que había ocurrido. Pero ellos están preocupados por la astillita, por el mosquito, como dice la escritura. Se preocupan por el mosquito, por colar el mosquito. Pero el camello no te es lícito llevar eso. Y ahora, cuando el paralítico dice que el que lo sanó fue el que le dijo que llevara eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién fue ese? Ahora, no está diciendo quién fue ese para saber quién, por quién ocurrió este milagro, sino ¿por qué te dijo que hicieras eso hoy? Ese es igual de pecador a ti que estás haciendo la acción. ¿Dónde está? ¿Quién es ese que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús ya se había apartado de la gente que estaba ahí en el lugar. Si ven, el paralítico no sabía que era Jesús. El paralítico no había venido a Jesús para que lo sanara. Había ocurrido eso y ni siquiera conocía quién era el que había hecho. Pero ahora, a partir de ahora, como les decía, la confrontación con Jesús ha ido aumentando y acá llega como a su cúspide, porque a partir de acá ellos ya quieren matar a Jesús. En 2 veces el texto no lo dice, que quieren matar a Jesús por esto. Ahora quieren matar a Jesús porque le dijo a una persona que estaba enferma hace 38 años que cargara ese lecho porque estaba violando el día de reposo o porque estaba adquiriendo mucha popularidad y muchos lo seguían y ellos ya estaban perdiendo su autoridad. Se supone que ellos deberían de llevar a la gente a Dios, deberían de llevar a los otros judíos a Dios, deberían de darle esperanza a los que estaban enfermos, ahí esperando que ocurriera un milagro, llevándolos al verdadero que podía hacer ese milagro, que era Dios. Pero ellos están más preocupados en lo que Jesús está haciendo y la popularidad que está obteniendo, en lo que ellos están perdiendo y están dejando de vista lo que Jesús es y lo que Él hace. ¿Quién es Él? Otra vez, recuerden que en la fiesta en Jerusalén, en la cual iba mucha gente, porque de todas partes venían hacia Jerusalén, el templo, recuerdan más o menos que les hablé cuando la fiesta de la Pascua, él purificó el templo, más o menos cuántas personas habían en el templo. Y Jesús llega al paralítico. Miren, después le halló Jesús en el templo, ¿a quién? Al que había sido sano.
y le dijo, y quiero que miremos bien estas palabras que dice Jesús. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto no quiere decir, y voy a hacer la aclaración, de que cuando una persona está enferma es porque pecó. Puede que sí, puede que no. Puede que Dios en su amor con su Hijo lo discipline de tal forma que lo enferme. De hecho, los Corintios dicen que muchos durmieron por causa de su desobediencia, o sea, que murieron a causa de su desobediencia. Pero si miramos a Job, no es el común denominador. Job dice que es un hombre justo y aún así le pasa de todo. O sea, Job podría decir, como dicen hoy en día, ¿qué hice? ¿Acaso maté un burro? Porque le pasa de todo. Y de hecho los amigos vienen a acusarlo para que se arrepienta de su pecado, porque está en pecado y por eso le ha llegado todo eso. Entonces, necesariamente no es que él estaba postrado y tenía esa enfermedad porque él había pecado y había hallado castigo delante de Dios con eso. Porque entonces, ¿qué hacemos con el ciego? ¿Recuerdan el ciego? Los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? O sea, Señor, ¿cierto que él está así por un pecado? ¿Y quién fue el que cometió ese pecado? Fueron los padres. Y a causa de que los padres pecaron, entonces él acarrió ese castigo. ¿O fue él el que pecó? Y Jesús le dice, mucho cuidado con ese entendimiento. Es para que Dios sea glorificado, para que se muestre la gloria de Dios. Entonces, puede que él estuviera enfermo por causa del pecado, pero no puede ser, no podemos asegurar. Lo que sí es que toda la raza humana está enferma y muerta por el pecado de Adán, sin excepción alguna. Todos, todos. Todos estamos muertos por el pecado que cometió Adán y Eva. Y a menos de que busquemos al Salvador y nos arrepintamos, va a haber un cambio en nuestra vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. Pero también él le hace una aclaración a este hombre. Lo primero, él le dice, ya has sido sano, pero la sanidad no es lo más importante. Lo más importante es que tus pecados te han sido perdonados. Vete y no peques más. Y le hace una advertencia. Si pecas, puede que lleguen cosas peores que esta. Vengan cosas peores que esta. Entonces, no podemos asegurar si él estaba enfermo a causa de que haya cometido un pecado, pero sí nos muestra el Señor que el pecado, bueno, primero que Él perdona, tiene la autoridad para perdonar pecados, y tiene la autoridad sobre el pecado, pero también muestra que el pecado trae consecuencias. Le está diciendo, ten cuidado de pecar nuevamente, porque puede venir algo peor. El pecado trae consecuencias en nuestra vida. Y tenemos que entender esto, ser conscientes y cuidarnos de ello. Pero ¿cómo así? Pero si todos pecamos, sí, estamos en una lucha. Estamos en una lucha. Y en esa lucha quizás caigamos. Eso no quiere decir que no tengamos consecuencias. Y que nuestra lucha debe ser una lucha que es diaria con el pecado que aún no en nosotros. Él le dice, te puede venir una cosa peor. Ahora, no sabemos por qué, pero este hombre lo que hace es que va a las autoridades o a los judíos
y ya sabe quién es el que lo ha sanado. Y dice, Jesús es el que me sanó. Jesús es el que me ha sanado, el que me había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora, hacía estas cosas. No fue solamente que él sanó a este paralítico, sino que él hizo otras cosas en el día de reposo. Pero entonces Jesús dio la ley. Mire lo que dice el verso 17, que nos lleva a nuestro último punto. Jesús tiene autoridad sobre la oposición. Él le responde a ellos de esta manera: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Estaba hablando de un trabajo, de una profesión, de lo que el día de reposo estaba, digamos que, amonestando. Estaba hablando de su ministerio, del trabajo que había venido a hacer a la tierra. Se había encarnado, el Dios Todopoderoso se encarnó, se humanizó, se hizo humano para cumplir el trabajo en el cual había quedado con el Padre. Ese trabajo todavía estaba siendo ejecutado. Además de eso, más adelante nos daremos cuenta que Jesús es el dueño del día de reposo, que el día de reposo se hizo para satisfacción de nosotros, que Él era el dueño del día de reposo y que los actos de justicia y misericordia se podían hacer ese día. Pero el decir esto aún le trajo más problemas. Porque entonces, al él identificarse con el Padre, es decir, que él es el Hijo de Dios, que él es Dios y que Dios está trabajando aún, sanando y dando vida al que está muerto, dando salvación, ellos se enojan aún más. Dice, pero por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Se dan cuenta que finaliza Juan mostrando que esta señal tenía como propósito mostrar la autoridad, la identidad de Jesús como Dios. Él tiene autoridad aún sobre aquellos que se oponen, porque Él es Dios. Por eso, el que cree en Él es salvo, pero el que no cree en Él ha sido condenado, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Entonces, hermanos, hemos visto un acontecimiento, una señal que nos muestra Juan, que apunta a mostrarnos que Jesús es Dios. Este acontecimiento, él muestra la autoridad que tiene sobre la enfermedad, sin importar el tiempo. 38 años y es sanado, pero no solo eso, él no está interesado en sanarte físicamente, sino espiritualmente. Por eso él le dice a él, no peques más, ya has sido perdonado tus pecados, no peques. Y él tiene autoridad también sobre aquellos que no se someten a él o que están en contra de él. Aún tiene autoridad sobre ellos porque él es Dios. Pero ¿qué para nosotros el día de hoy que meditamos en la escritura frente a todo esto? Frente a todo esto. Bueno,
Primero quisiera hablarle a la iglesia y es, Jesús nos sanó de nuestra enfermedad espiritual. Nosotros tenemos un gran privilegio. Si miramos a nuestro alrededor, nosotros estamos rodeados de muchos otros enfermos y pecadores. Y Él decidió salvarte a ti y a mí, en medio de una masa caída. La gracia de Dios es así, su misericordia es así. Y eso debe de darnos gozo. Todos hemos crecido con personas en nuestra niñez, en nuestra juventud, y vemos cómo Él nos sacó de ahí, como a otros no. Él fue a ese paralítico, que era usted y yo, y no a los otros enfermos, no a los otros ciegos, no a los otros paralíticos, no a los otros cojos, no. A ti, a ti. Y te sanó, y te salvó, y te perdonó, y te dijo, no peques más. Tus pecados son perdonados. Tú y yo ya tenemos salvación en Él. Nuestra esperanza estaba puesta en otras cosas. Es más, nuestra esperanza estaba puesta en nosotros mismos. ¿En qué hacía yo para hallar el favor? Aquellos que creíamos en Dios, otros que no creían, bueno, en nuestro propio Dios, el que nos habíamos inventado, pero no queríamos obedecerlo. Aunque decíamos que creíamos en Él, éramos enemigos de Él. Estábamos incapacitados para poder hallar en Él algún favor o hallar salvación. Pero Jesús nos salvó. Y eso nos debe llenar de gozo. Ahora, ese gozo nos debe de llevar a tener gratitud y al mismo tiempo temor. No te estoy diciendo que vas a perder la salvación, no. Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y si realmente tú tienes puesta la esperanza en Él como tu Señor, como tu Salvador, no quiere decir que vas a caer de esa salvación. Pero sí tenemos que ser cuidadosos en el pecado. No para hallar favor delante de Él, no. Sino porque en la gratitud nos debe llevar a la obediencia. Pero también debemos de tener cierto respeto, porque no quiere decir que porque ya hemos sido salvos y porque ya nos ha escogido ante una masa caída, el pecado no tenga consecuencias. La primera es la comunión con Él. Se pierde esa comunión. Y lo segundo es que Él a su Hijo, al que ama, lo disciplina para que vuelva a tener esa comunión con Él. No peques más para que no haga algo peor. Lo segundo, iglesia, si Jesús mostrando esas señales, si Jesús mostrando que era Dios, tu posición, no crea usted que no va a tener. Vamos a tener oposición. Vamos a tener aquellos que por más que les sirvamos, les demostremos el amor, no nos van a querer.
porque creemos en Jesús y porque ellos son enemigos de Dios. Pero Jesús tiene la autoridad sobre todo. Habrá momentos en que tengamos que defender la fe. Habrá momentos en que mejor será callar y retirarnos. Habrá momentos en que hablarán como hablaron de Él en su contra, aún no siendo verdad. Todo eso vendrá. Él se lo dijo a los discípulos. En el mundo tendrás aflicción. Ellos los aborrecen porque no pertenecen, porque pertenecen al mundo y el mundo me aborrece. Entonces nosotros seremos aborrecidos también. Tendremos oposición. Pero Él dice que estamos con Él hasta el fin de los tiempos. Y quizás muchas veces tendremos que llorar delante de Él por alguna situación, pero no estamos solos. El mismo que confrontó a los judíos, que les mostró que Él era Dios y que Él era el dueño del día de reposo, el que exhortó todo ese legalismo que había en ellos, que no los cegaba, no los dejaba ver. Ese mismo es el que está con nosotros y el que nos va a respaldar en el momento en que quizás tengamos que exhortar ese legalismo o tengamos que exhortar ese misticismo. Y ya para finalizar, es para aquellos que están enfermos, pero que creen que están muy bien. Y hablo de aquellos que no han puesto la esperanza en Cristo, que la tienen en otras cosas. Hablo de los que están enfermos espiritualmente. Todo aquel que no cree en Jesucristo está muerto, está enfermo, está incapacitado, está paralítico. Y a menos que vengas a Él para pedirle perdón, para aceptarlo como el Señor de su vida, estás en graves problemas. ¿Vas a estar esperando en ese pozo toda tu vida? ¿O vas a venir a Él y le quieres decir, sana? Él hoy te dice, ¿quieres ser sano? ¿Y cómo eres sano? Señor, confío en ti. No tengo fe en ti, dámela porque es un regalo que proviene de Él. Me arrepiento de mis pecados y quiero que seas mi Señor, mi sanador, mi salvador, mi Dios. Ven a Él hoy, porque si no, el pecado en el que estás vendrá con mayor fuerza, vendrá con más rigor, vendrá peor. Pero no solo eso, el día del juicio será mucho más cruel. Cuando Él llame a su derecha a unos, a su izquierda a otros, y tú estés a la izquierda y seas echado a la otra. Ven a Él que te está hoy prometiendo sanidad y salvación, perdón de pecados. Ven a Él. Vamos a ver. Señor, por tu espíritu te ha placido que Juan plasme esta señal, esta historia. Y hoy hemos podido verla, Señor. Pero también vemos la condición humana y nos vemos reflejados en ello, Señor. En lo que éramos, en la capacidad que teníamos, en que buscábamos esperanza en otra cosa, en que queríamos lograr
eso por nuestras propias fuerzas, pero que tú, Señor, nos diste la oportunidad de ser sanos y salvos. Y gracias por ello, Señor. Yo te oro, Señor, por los enfermos espirituales que hay, Señor, en nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Señor, ten misericordia de ellos. Ven a ellos a la casa de misericordia y sánalos, Señor. Sabemos que es una obra sobrenatural que solo proviene de ti y que solo tú puedes hacer. Pero también úsanos para enseñarles, para corregirles, para predicarles, para darles las buenas nuevas de salvación. Y si es de tu voluntad, ellos puedan venir a la fe y al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, que nos entregamos. Y ayúdanos a ser firmes en el momento en que venga la oposición, en el momento en que vengan en contra de nosotros. Ayúdanos a estar firmes en ti, a poder seguir confiando en ti, mostrarte como el Dios vivo en el cual creemos, en el cual vivimos, en el cual subsistimos, en el cual estamos, al cual estamos unidos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.